Una mujer llega sola a un aeropuerto y simplemente desaparece. No hay gritos, no hay cámaras que expliquen qué pasó, no hay un cuerpo, solo una maleta abandonada dando vueltas como testigo silencioso de algo que nunca debió ocurrir. Natalia Hernández aterrizó en La Palma con la esperanza de empezar de nuevo, pero en cuestión de minutos, su historia se convirtió en una de las desapariciones más inquietantes. Un lugar cerrado, controlado, vigilado, donde alguien logró borrarla sin dejar rastro. ¿Alguien la estaba esperando? ¿O algo ocurrió en ese punto ciego donde nadie estaba mirando? Porque lo más perturbador de este caso es que todo apunta a que la respuesta siempre estuvo ahí. Si quieres saber todo lo que pasó, quédate hasta el final de este video. El caso de Natalia Hernández. ¿Cuál es el límite de la maldad humana? ¿Qué lleva a una persona a cometer los actos más atroces contra su propia especie? ¿Qué ocurre dentro del cerebro de las mentes más oscuras y peligrosas? Estas preguntas nos han quitado el sueño durante años. Y hoy, analizando y llevando hasta tu pantalla los casos criminales más impactantes de la historia, buscamos entender aquello que muchos prefieren ignorar. En Detectives Criminales, 3 veces por semana te traeré las historias más perturbadoras para que seas tú quien saque sus propias conclusiones. Mi nombre es Mario y te doy la bienvenida a un video más. Pero antes de empezar, cuéntame desde dónde me estás viendo. Deja tu me gusta y suscríbete si quieres seguir descubriendo historias criminales de la vida real. Y ahora sí, comencemos. La escena que marcaría el inicio del misterio ocurrió en el aeropuerto de La Palma, en España, la noche del 24 de octubre de 2022. Mientras los pasajeros recogían sus pertenencias tras aterrizar, una maleta roja permanecía girando sin ser reclamada en la cinta de equipajes. Daba vueltas una y otra vez, sin que nadie se acercara a retirarla, convirtiéndose en un detalle inquietante que pasaría de ser algo cotidiano a una pieza clave del caso. Esa maleta pertenecía a Natalia Hernández Martínez. Había llegado en el mismo vuelo que ella, pero, a diferencia del resto de pasajeros, Natalia no apareció para recogerla. A partir de ese momento, su rastro se desvaneció por completo dentro de las instalaciones del aeropuerto. Lo más perturbador es que todo indicaba que Natalia había completado el trayecto con normalidad. Había aterrizado, había ingresado al área de llegadas y, sin embargo, nunca salió de allí de forma registrada. Aquel mismo día, en Fuencaliente, un hotel esperaba la llegada de una nueva trabajadora. Natalia tenía previsto incorporarse como animadora sociocultural y su llegada estaba programada para las 7 de la noche. Sin embargo, las horas comenzaron a pasar y ella nunca apareció. El encargado del hotel, al notar el retraso, intentó comunicarse con ella, pero su teléfono estaba apagado. Lo que en un principio pudo parecer un contratiempo menor empezó a generar preocupación. Natalia no solo no llegaba, sino que tampoco daba señales de vida. Ante la falta de respuesta, el encargado decidió contactar a personas cercanas a la joven en Tenerife. Fue entonces cuando se confirmó que Natalia sí había tomado el vuelo hacia La Palma. Esa certeza, lejos de tranquilizar, incrementó la inquietud. Si había aterrizado, ¿por qué nunca llegó a su destino? Sin respuestas claras, comenzó una cadena de llamadas entre amigos, conocidos y familiares, todos intentando reconstruir los últimos movimientos de Natalia. Pero cada intento solo conducía al mismo punto: el aeropuerto, donde se perdía sin explicación el rastro de esta mujer que vale la pena conocer más a profundidad. Natalia Hernández Martínez nació en 1988 en Madrid. Era descrita por quienes la conocían como una mujer de espíritu libre, con una personalidad abierta y una marcada inclinación hacia un estilo de vida alternativo. Su vida no seguía un camino convencional. Por el contrario, estaba llena de cambios, viajes y búsquedas personales. Durante su juventud, recorrió distintos lugares del mundo. Pasó una temporada en Nepal, luego vivió en Londres y finalmente se estableció en las Islas Canarias. A través de sus redes sociales compartía su día a día. El baile, el yoga, el contacto con la naturaleza y su amor por los animales eran parte esencial de su identidad. A pesar de su estilo de vida nómada, mantenía una relación cercana con sus amigos y familiares. Se comunicaba con frecuencia, compartiendo reflexiones, experiencias y momentos importantes.
Era una persona expresiva que no desaparecía sin dejar rastro ni cortar comunicación de forma prolongada. Tras atravesar una situación complicada en Tenerife, donde intentaba reconstruirse tras una ruptura sentimental que la había dejado emocionalmente afectada, y en una situación económica inestable, donde incluso llegó a quedarse sin recursos y depender de amigos para tener un lugar donde dormir, Natalia encontró una nueva oportunidad. Un conocido le ofreció trabajo como animadora sociocultural en un hotel ubicado en Fuencaliente, en la isla de La Palma. La propuesta representaba más que un empleo, era la posibilidad de empezar de nuevo. La empresa organizó su traslado y compró su billete de avión para el 24 de octubre de 2022. Natalia aceptó sin dudarlo, viendo en ese viaje una salida a la etapa difícil que estaba atravesando. El día anterior a su partida, mantuvo comunicación con familiares y personas cercanas como era habitual en ella. Nada en esas conversaciones hacía sospechar que algo fuera a salir mal. Todo apuntaba a un traslado normal, a una nueva etapa que comenzaba en otra isla. Ese viaje, aparentemente rutinario, terminaría convirtiéndose en el último trayecto documentado de su vida. El 24 de octubre, horas antes de abordar el avión, Natalia se comunicó con el responsable de personal de la empresa que la esperaba en La Palma. En esa conversación aclaró algunos detalles logísticos sobre su llegada, explicando que planeaba tomar un autobús desde el aeropuerto hasta su destino final en Fuencaliente. Más tarde, fue trasladada al aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, por un hombre de una comunidad espiritual que la conocía. Durante ese trayecto, ocurrió un detalle que con el tiempo adquiriría gran relevancia. Natalia comenzó a tener problemas con su teléfono móvil. Según el testimonio, ella decidió apagar el dispositivo para reiniciarlo. Sin embargo, al intentar volver a encenderlo, se dio cuenta de que no recordaba el código PIN. Esto significaba que no podría utilizarlo para comunicarse al llegar a La Palma, ni contactar con quienes la estarían esperando. La situación le generó inquietud, pero aún así continuó con su plan de viaje. Subió al avión sin una forma clara de comunicación, confiando en que podría resolver el problema más adelante. Ese pequeño contratiempo técnico terminaría dejando a Natalia completamente incomunicada en sus últimas horas conocidas. Tras confirmarse que Natalia no había llegado al hotel ni respondía a llamadas, la preocupación comenzó a crecer entre quienes la conocían. Sin embargo, la reacción no fue inmediata. Su estilo de vida, marcado por la independencia y los cambios constantes, llevó a muchos a pensar que simplemente había decidido desconectarse por unos días. Algunos creyeron que podía tratarse de un retiro espiritual o una decisión personal de aislarse temporalmente. Aunque no era habitual que Natalia desapareciera sin avisar, su carácter hacía que esa posibilidad no se descartara de inmediato. Con el paso de los días, la incertidumbre se transformó en alarma. Natalia solía mantener contacto frecuente, y ese silencio prolongado comenzaba a resultar completamente fuera de lo normal. La falta de actividad en su teléfono, redes sociales y cuentas bancarias reforzaba la sensación de que algo no estaba bien. Finalmente, 17 días después de su desaparición, el amigo que la había llevado al aeropuerto tomó la decisión de acudir a la Guardia Civil para denunciar oficialmente su desaparición. Para ese momento, el tiempo ya jugaba en contra, y las primeras horas cruciales para una investigación se habían perdido irremediablemente. Antes de continuar, quiero pedirte algo rápido. Si este contenido te está aportando y quieres que siga subiendo más historias como esta, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Ese pequeño gesto hace una gran diferencia. Ahora sí, sigamos con la historia. La investigación oficial comenzó el 10 de noviembre. Para ese momento, habían transcurrido más de 2 semanas desde la última vez que fue vista, un retraso que complicaba seriamente cualquier intento de reconstruir los hechos con precisión. En casos de desaparición, las primeras horas suelen ser determinantes para obtener pistas, ubicar testigos y preservar evidencias. Sin embargo, en esta situación, ese margen crítico ya se había perdido. Aún así, las autoridades pusieron en marcha los protocolos habituales: emisión de alertas, difusión de su imagen y recopilación de testimonios. Paralelamente, familiares, amigos y voluntarios comenzaron a difundir su caso en redes sociales, intentando generar cualquier pista que permitiera ubicarla. La investigación arrancaba con una desventaja evidente.
El tiempo ya había borrado posibles huellas, debilitado recuerdos y reducido las probabilidades de encontrar respuestas inmediatas. Uno de los primeros pasos de los investigadores fue revisar las cámaras de seguridad de los aeropuertos de Tenerife y La Palma. A través de estos registros, lograron reconstruir parcialmente los últimos movimientos de Natalia. Las imágenes confirmaron que era ella quien había abordado el vuelo. En el aeropuerto de Tenerife se le veía pasando el control de seguridad, identificable por sus tatuajes, lo que descartaba cualquier hipótesis sobre una posible suplantación de identidad. Posteriormente, otro registro la mostraba subiendo al avión sin aparentes signos de alteración. Al llegar a La Palma, las cámaras captaron su ingreso al aeropuerto alrededor de las 7 de la noche. En las imágenes aparecía sola, con mascarilla, caminando hacia la zona de recogida de equipajes en un entorno casi vacío. Esa sería la última vez que una cámara registraría su presencia. El punto crítico del caso surgió al descubrir que las cámaras ubicadas en la zona de recogida de equipaje y en el exterior del aeropuerto no estaban operativas ese día. Esa falla dejó un vacío total en el momento exacto en el que Natalia desapareció, impidiendo saber si salió del lugar, si alguien la interceptó o si ocurrió algo dentro de las instalaciones. Ante la falta de evidencia concreta, comenzaron a surgir múltiples hipótesis sobre lo ocurrido. Algunas apuntaban a la posibilidad de que Natalia hubiera sido víctima de una red de trata de personas relacionada con la oferta laboral que la llevó a La Palma. Sin embargo, tras investigar al hombre que le ofreció el trabajo, las autoridades descartaron cualquier vínculo delictivo. También se examinó su entorno cercano, incluyendo a su expareja, pero no se encontraron indicios que lo relacionaran con su desaparición. Otra hipótesis sugería que Natalia podría haber sido captada por algún grupo o secta espiritual, considerando su estilo de vida, pero esta línea también fue descartada tras diversas inspecciones en campings y comunidades de la zona. Una hipótesis que generó bastante ruido fue la posibilidad de que transportara sustancias ilícitas en su equipaje, lo que habría provocado un comportamiento errático y su huida del aeropuerto. Sin embargo, al analizar su maleta, los investigadores confirmaron que solo contenía ropa y objetos personales, eliminando esa sospecha. A pesar de los esfuerzos por explorar cada posibilidad, todas las líneas de investigación terminaban en el mismo punto. No había pruebas sólidas que explicaran qué ocurrió con Natalia después de aterrizar. Cada hipótesis se desvanecía, dejando el caso atrapado en un laberinto sin salida. Con el paso de las semanas, comenzaron a surgir supuestos avistamientos de Natalia en distintos puntos de La Palma. Algunas personas aseguraban haberla visto entre el 13 y el 21 de noviembre, describiéndola como una mujer rubia, con trenza delgada y zapatillas rosas, comportándose de forma desorientada e incluso corriendo en ciertas ocasiones. Estos testimonios generaron nuevas líneas de búsqueda, movilizando recursos y renovando momentáneamente la esperanza de encontrarla con vida. Sin embargo, al ser investigadas, todas estas pistas resultaron inconsistentes o imposibles de verificar. Ninguna logró aportar una dirección concreta para la investigación. Paralelamente, no se registraron movimientos en sus cuentas bancarias, ni actividad en redes sociales, ni señales de su teléfono móvil desde su desaparición. Este silencio absoluto reforzaba la preocupación de sus allegados, quienes insistían en que ese comportamiento no era propio de Natalia. Cada nueva pista que se desvanecía no solo cerraba una posible respuesta, sino que profundizaba aún más el enigma, dejando a la investigación sin un camino claro a seguir. A medida que el tiempo avanzaba sin resultados concretos, el caso comenzó a perder fuerza a nivel institucional. A pesar de los esfuerzos iniciales y la difusión mediática, no se logró encontrar ninguna evidencia concluyente que permitiera esclarecer lo ocurrido. Tras más de un año sin avances significativos, el Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de La Palma tomó la decisión de archivar el caso. La falta de indicios claros impidió continuar con una investigación formal activa, dejando la desaparición de Natalia en un estado de incertidumbre legal. Esta decisión generó frustración e indignación entre sus familiares y amigos, quienes consideraban que aún quedaban muchas preguntas sin responder y posibles líneas sin explorar. Para ellos, el cierre del caso no representaba el final, sino el abandono de una búsqueda que, desde su perspectiva, estaba lejos de agotarse.
El caso quedaba oficialmente sin resolver, marcado por la ausencia de pruebas y por un vacío que las autoridades no habían logrado llenar. Lejos de rendirse tras el archivo del caso, los familiares y allegados de Natalia continuaron impulsando nuevas líneas de investigación. Siempre sostuvieron que su desaparición no había sido voluntaria y que aún existían zonas clave que nunca fueron inspeccionadas, especialmente dentro y alrededor del aeropuerto de La Palma. Con el apoyo de profesionales, insistieron en la necesidad de revisar áreas ignoradas durante la investigación inicial, como los aparcamientos subterráneos bajo la pista. Para ellos, la falta de funcionamiento de las cámaras en puntos críticos y la ausencia de registros claros reforzaban la sospecha de que Natalia pudo no haber salido nunca de ese lugar. Sin embargo, mientras estas peticiones seguían sin respuesta definitiva por parte de las autoridades, el caso dio un giro inesperado años después. A finales de 2025, se produjo el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en una zona aislada de la isla de La Palma, a varios kilómetros del aeropuerto. El descubrimiento reavivó de inmediato todas las dudas. Las autoridades iniciaron análisis forenses para determinar la identidad del cuerpo, incluyendo pruebas de ADN, ante la posibilidad de que pudiera tratarse de Natalia. La ubicación del hallazgo, aunque distante, no descartaba completamente ninguna hipótesis, sino que habría nuevas preguntas sobre cómo pudo haber llegado hasta ese punto sin dejar rastro. Hasta el momento, la identidad no ha sido confirmada públicamente, dejando el caso en una incertidumbre aún más inquietante. Para la familia, este posible avance no representa un cierre, sino una nueva etapa de angustia, la de enfrentarse quizás a una verdad que durante años se mantuvo oculta. El caso de Natalia Hernández no solo deja una desaparición sin resolver, deja una sensación incómoda, la de un fallo en cadena, un aeropuerto sin cámaras operativas en puntos clave, una denuncia que tardó días cruciales y una investigación que terminó archivada sin respuestas. Todo esto construye un escenario donde la verdad parece haberse escapado entre vacíos que nunca se llenaron. También queda sobre la mesa el perfil de una mujer vulnerable en ese momento de su vida. Natalia no estaba en su mejor etapa. Venía de una ruptura, tenía problemas económicos y estaba completamente incomunicada al llegar. Ese contexto no la define, pero sí pudo haberla dejado expuesta en el peor momento posible. Y mientras las autoridades cerraban el caso, su familia seguía abriendo preguntas. El hallazgo de un cuerpo años después no trae paz, sino más incertidumbre. Porque si es ella, habrá que explicar cómo llegó ahí. Y si no lo es, entonces Natalia sigue desaparecida, como si nunca hubiera salido de ese aeropuerto. ¿Crees que realmente salió del aeropuerto esa noche? ¿Alguien pudo haberla interceptado sin dejar rastro? ¿O estamos frente a un caso donde la verdad sigue oculta en un lugar que nunca se investigó a fondo? Te leo en los comentarios. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Nos escuchamos en otro episodio de Detectives Criminales. Hasta pronto.